como te leo el tarot gratis. Mi querido y adorado Acuario, mi Aqua del alma, mi futurista, mi altruista Acuario, ¿cómo estás tú? Mi nombre es Carmen. Las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y para el desamor. Si realmente no llegara a resonarte una de estas lecturas, tú no te preocupes. En cualquier momento una de ellas puede resonarte. Si me gustaría, por favor, si te pudieras suscribir al canal, darle un like y compartir este video. También quiero decirte, mi querido Acuario, que no todas las lecturas pueden resonarle a la misma persona. Si hoy te dije que sí y mañana no, entonces esa no es, una de ellas no es para ti. Toma la que te resuene, la que sientas que de verdad va contigo, la que de verdad sientas que hay posibilidades para contigo, la que te resuene realmente, la que te identifiques o con la que te identifiques. La demás para el reciclaje. Recuerda, yo trabajo con las energías. Y vamos a ver, por cierto, cuál es la energía que tú tienes en este momento, ahorita ya, en este instante. Y qué te pueden estar diciendo. Dependiendo la energía que yo vea en esa primera carta, ya yo podré saber a quién yo le estoy leyendo. Las características de la persona como está ahorita con respecto a la energía que yo que esté viendo. ¿De acuerdo? Vamos a ver entonces. Vamos. A la 1, a las 2, a las 3. Aquí una energía de sencillamente meditativa. Tú estás aquí inmóvil. No estás ni para allá ni para acá. Tú sencillamente estás así, escuchando una musiquita, quizás leyendo un libro, viendo una película, pero tú estás con tu mente en otra parte. Estás analizando y estás pensando en algo o en alguien. Esa es tu primera energía. O sea, que yo le estoy leyendo a alguien que definitivamente se está poniendo en el zapato de alguien, de quizás analizar cuál es su actitud, por qué la actitud de esa persona para contigo, por qué se está poniendo así, por qué esa persona ha tenido esa actitud cuando en el fondo quizás tú no te lo merecías, quizás le diste mucho, quizás a lo mejor te pones a pensar que a lo mejor esta persona no se merecía tanto tu amor como tú pensabas, y todo eso lo estás analizando, lo estás poniendo bajo la lupa, sobre la mesa, en una balanza, y estás sencillamente analizando, como si fuera un autobloqueo que tú tuvieras, pero muy leve, como en stand-by, como diciendo, estamos en inventario, no podemos vender, no podemos comprar, porque estamos en un inventario. Tú estás en tu inventario y estás viendo a ver qué es lo que pasó, cómo pasó, por qué pasó, para qué pasó, qué es lo que puedes hacer para que no vuelva a suceder, etcétera, 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 etcétera. Todo depende de lo que haya pasado. Acuérdate, esto es general. Seguimos. Entonces, ¿qué más hay? Que definitivamente tú no te quieres arriesgar más. Aquí te veo que ya el juicio te está diciendo, pero mira, ya está bueno de tanto estar analizando y pensando. Ya sabes cómo es todo. Sigue adelante, tú puedes. Vamos, tú sí puedes. Y sale acá el juicio. Y también tú estás diciendo, yo no quiero, y ese es el análisis que tienes. Yo no quiero más ilusiones. Yo no, las cosas son como son. Si esa persona no viene, o alguien que pueda venir también, puede ser del futuro, no me viene a dar los resultados que yo necesito, el amor que yo quiero, pues no quiero nada. Y aquí se ve que estás analizando, porque tú lo que sí quieres es algo resuelto, algo de verdad, algo verdadero para ti, para tu vida amorosa. Sí se ve que todavía, a pesar de todo, te ha costado, no está fluyendo, estás algo, digamos, nebuloso. Y en el fondo, ay, 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 Maracay. En el fondo te veo que todavía estás algo enganchado o enganchada. Porque piensas demasiado. No se te quita de la cabeza. Tienes en tu mente esa persona en la cabeza. Ahora mira al final lo que hay. Mira esto. Algo que se puede estar llegando
algo o alguien que pueda estar llegando a tu vida. Pero yo diría, ¿quién será esa persona? Vamos a dejarlo en stand-by, porque yo quiero ver ahora más adelante qué otras cositas hay, porque no me quiero adelantar. No quiero decir cosas que a lo mejor después tenga que decir, ay, me equivoqué, no era así. Puede ser, me puede pasar. Vamos a ver una carta para ti, de tus seres de luz, de tu ser interno, a ver qué cositas te dice, qué advertencia o qué consejo o el porqué de todo. Se me cayó esta carta y es la que voy a lanzar. Vamos a ver aquí. Zorro. Te salió la carta del zorro. El zorro. Ok. Y mira lo que dice. Lo que pasa es que esta persona, en todo caso, esa persona que tú tuviste en un pasado, muy probablemente, y eso lo sabías tú, eso en el fondo tú lo sabías, una persona bastante astuta, como el zorro, con ciertas trampitas, una persona quizás atractiva, que realmente tú no eras capaz de darle un no, ni mucho menos, porque de verdad te llenaba eso atractivo de esa persona, una persona carismática, quizás en el fondo poco sincera, un seductor y quizás a lo mejor hasta interesado o interesada. Quizás a lo mejor todo eso te pudo haber pasado, probablemente sí, probablemente no, a lo mejor te resuena, a lo mejor no, pero eso es lo que realmente veo, que tú estás como analizando y pensando, a pesar de que todavía estás enganchado, porque sigues quizás a lo mejor sintiendo cositas por la persona, pero tú sabes, y tú sabes que en el fondo tú tienes que quitarte todo eso. Tú sabes que en el fondo tú tienes que salir de una buena vez de esto, porque estás dando vueltitas, así como no te quieres arriesgar. También veo que el loco invertido da vueltas y vueltas y esto y vuelve y le da y lo vuelve a repensar, pero es que esta persona apenas me habla, yo caigo como quien dice largo a largo, no soy capaz de decirle no. Es muy seductora, me atrapa con su astucia, con lo atractivo, una atracción peligrosa. Dios mío, ¿cómo hago yo con esta persona? Entonces veo que sí, el juicio como diciéndote, sal de ahí de donde estás, cuidadito como que me vas a arrinconar, no te vayas a incunetar. Y si es verdad, tú no quieres más, digamos, ilusiones, porque sí bastante ilusiones que te hizo ver, muchas ilusiones, caes quizás un poquito en tu silencio o en tu retardo espiritual, retardar un poco las cosas, pero diciendo, yo lo que quiero es algo de verdad sincero. Ya esta persona me di cuenta que de verdad no es la persona que yo creía que era. ¿Entiendes? Entonces, sí es cierto, tus caballos no están, como quien dice, yendo por el sitio que es. No estás fluyendo como debe ser. Y sí hay mucha nebulosidad, muy a pesar de que de verdad te enganchaste bastante con esta persona. Pero al final, yo estoy viendo esto. Al final estoy viendo aquí también una intuición. Y al final del camino también estoy viendo algo aquí como fuerza que estás teniendo, como una gran fortaleza. Yo quiero ver quién es esa persona. Vamos a ver. Si es una persona nueva que viene para ti y que te va a hacer, como quien dice, despertar. Definitivamente, despertar de todas estas inquietudes. Sí que te digo, es un zorro o era un zorro de verdad, como quien dice, con sus mañas. Pero mira, no todo está perdido. Uno nunca sabe las vueltas que da el mundo. A lo mejor hoy eres tú y a lo mejor mañana será esa persona. Yo no lo sé, lo estoy sintiendo. Porque te salen tantas cosas con respecto a esa persona y esa carta de tu ser interno que sale, que no sé por qué, me está dando la impresión de que esta persona como que va a caer en esa trampa de osos o en esa trampa de zorros. Mira, la rueda de la fortuna no está funcionando. A pesar de todo, mira dónde están estas mañas de esta persona. Veo aquí que todavía tiene muchísimas dudas esta persona de volver o no. No lo estaría. Si me preguntas, ¿va a volver? Yo te diría, no estoy segura. Aquí estoy viendo que no hay decisiones de amor. No habla esa persona para nada. Está haciendo un cambio de ciclo. En cierto modo y de cierta manera está triste y está con una fuerza muy grande acá. Y sí que te digo honestamente,
se desprende esta persona que estoy viendo al final del camino acá, no es esta persona del pasado, es alguien completamente diferente que llega a una proyección bastante lejos del futuro. Bueno, no voy a decir bastante lejos, porque cuando uno dice bastante lejos, yo misma sentí como que eran después de 10 años. No, señora, tampoco así. Pero sí veo que es una proyección a largo plazo. Una proyección a futuro a largo plazo. No es ahorita, es al final de todas las cartas que tengo acá. Entonces, si es cierto, has pensado mucho, te ha costado una y parte de otra olvidarte esa cara linda, angelical, bella, de esa persona que envolvía como el encantador de serpientes. Es cierto, quizás a lo mejor hasta venga a insistir y ¿qué te digo yo? Que te va a decir que te necesita, que quiere otra vez tomar otra vez la decisión, que a lo mejor te dice que ha llorado mucho por ti, qué sé yo, qué cuántas cosas te puede decir. Pero ahí sí que te digo, mi querido Acuario, ojo con eso, pues. Mucha atención con eso. Viene para ti una nueva relación a largo plazo. Necesitas primero, que estamos viendo este firifiri, quizás quiera insistir en que te necesita, que no tomes decisiones apresuradas, no quiere que tomes decisiones apresuradas y dice que quizás a lo mejor mucho te ha llorado. ¿Hasta dónde eso es verdad? Vaya usted a saber. Sí que te digo que de verdad le ha costado mucho, no lo veo como quien dice con firme propósito de volver, como quien dice, con firme propósito no lo veo. Todas sus cartas prácticamente salieron invertidas. De 9, solamente 2 salieron derechas. Y esas 2 derechas es la de la cambio de ciclo, que por cierto, mira para donde tú estás y una fuerza que tiene. Quizás a lo mejor quiere tomar fuerzas para venir, pero yo no estoy viendo acá, como quien dice, grandes expectativas. Yo más bien veo que quedas así porque sí, que te has dado cuenta el tipo de persona que es. Y viene para ti, para un futuro, vuelvo y repito, a largo plazo, una nueva decisión, una nueva relación. Entonces, ahí te dejo, mi querido y adorado Acuario, mi futurista altruista, con esta lectura, que de verdad fue un poquito intensa, pero tú sabes muy bien en dónde estás parado o dónde estás parada, ¿verdad que sí? No es extraño lo que te estoy diciendo. Y le leí a quien le tuve que leer, le resonó a quien le tuvo que resonar. Nos estamos viendo en un próximo video, mi querido y adorado Acuario. Que te vaya muy pero muy bien. Bye bye.